Es posible que las caídas que hemos tenido en Bitcoin en los últimos días sea para marcar un posible soporte, ya sea en niveles actuales de los 62.800 o en niveles un poco más profundos, barriendo la liquidez de estos mínimos de aquí en la zona de los 61.500, 61.300 aproximadamente, antes de un movimiento agresivo al alza que vaya a tomar estos dos máximos de aquí. ¿Cuánto tiempo tendríamos para ver ese posible movimiento? Bueno, estamos hablando que si esos hipotéticos máximos se ven para finales de agosto, quedarían aproximadamente unos 15, 16 o 17 días. Si eso llega a ocurrir, esperaría de nuevo una caída que vaya a barrer estos mínimos de la zona de los 57.000. Ustedes saben que yo he ido acumulando en los fondos que marcamos después de esta capitulación en spot en la zona de los 66.000 y recientemente estuve acumulando en estos niveles alrededor de los 60.000. Vean que tuvimos bastante tiempo a acumular. Estoy dejando aproximadamente un tercio del capital que tengo predispuesto para invertir de Bitcoin en niveles de los 55.000 si caemos, como menciono, por debajo de la zona de los mínimos que dejamos el 30 de junio, el 1 de julio más bien. Si tenemos una corrección más profunda, ya estaríamos hablando de una corrección desde máximos de más de un 62% hacia niveles de los $45.000, invertiría el capital que tengo restante, esa última cuarta parte. Pero veo bastante difícil que Bitcoin caiga por debajo de la zona de los $52.000. Como máximo, siguiendo este patrón de cuña que venimos formando, trazando estos dos mínimos de aquí, los mínimos que dejamos en la zona de los 60.000 con esa capitulación tan fuerte que tuvimos en febrero de una caída de un 38% en tan solo 1 o 2 semanas, es, como menciono, una línea que nos podría marcar un soporte muy fuerte. Nos marca que como máximo podríamos estar hacia mediados de diciembre en la zona de los 52.000 si se respeta. Por eso esperaría que si vemos este movimiento alcista para los próximos días tengamos una capitulación hacia estas zonas y ya con más seguridad podríamos decir que posiblemente estaríamos marcando un suelo similar a lo que pasó en el 2022, como ven en esta etapa aquí. Fueron aproximadamente 53 días de acumulación. No creo que en esta etapa, si tenemos esa caída, sean tantos días. Tal vez como máximo un mes. Que estemos tal vez todo noviembre en esos puntos o incluso un poco antes. Y ya tengamos esa subida. Pero vean ustedes que estamos hablando de, como mencioné en la miniatura del video, una subida antes de esa posible capitulación. No estoy mandando Bitcoin por debajo de la zona de los $45.000. De hecho, como les menciono, veo poco probable llegar a esos niveles. Pero sí tenemos que ser conscientes de que si queremos ver niveles menores en el precio para acumular más, esperaríamos también subidas que ilusionen a muchas personas que ya se están poniendo alcistas en este punto. Y justo, vea, podríamos topar como resistencia no solo esa línea de tendencia, sino también la media móvil de 200 periodos en una gráfica diaria que actualmente se encuentra en la zona de los 69.400 y si llega a finales de agosto sería en la zona próxima de los $68.000. Si desde este punto, ojo con esto, tenemos un movimiento alcista y apenas valoremos estos máximos, también sería el mismo escenario. Más bien se acumularía más liquidez por estos puntos y puede que la caída sea aún más agresiva. Pero creo que lo más probable, como menciono, en el medio plazo, en los próximos 2, 3, 4 semanas, es un movimiento alcista. Primero, también considerando que podríamos barrer la liquidez de esta zona de los 61.500 y definitivamente si en los próximos 3 días llegamos a acercarnos a la zona de los 61.000 son buenas oportunidades para buscar shorts. En caso de que tengamos ese escenario estaré compartiendo esos trades en el Telegram VIP. Les recuerdo, yo comparto todas las operaciones en ese grupo, puede unirse de forma completamente gratuita. El link está en la descripción y de momento llevamos un 41% de rendimiento en 5 meses con un total de 69 operaciones. Entonces estaría compartiendo ese posible long. También podríamos hacer un short de cobertura, ¿verdad? Para disminuir un poco las pérdidas que podríamos tener en spot si llegamos hacia la zona de los 69.000. En cuanto a Ethereum, estamos ante una situación similar, aunque Ethereum ha mostrado mayor fuerza en los últimos días. Vean ustedes cómo tan solo ha corregido desde este punto más alto un 4%, mientras que Bitcoin desde el punto más alto que tuvo en los últimos días ha corregido un 5%. Recuerden que Ethereum es más volátil que Bitcoin y hemos hecho un doble suelo en la zona de los 1.500. En esta zona yo estuve acumulando, vendí lastimosamente en la zona de los 1.700, esperando una nueva caída y de momento no ha llegado. Vean cómo ha estado soportando justo esa zona de los 1.800. Si tenemos esa capitulación en Bitcoin de un 10%, tal vez Ethereum corrija un 10% o un 15% si muestra el mismo nivel de fortaleza. Y si volvemos hacia esta línea de tendencia principal, que recordemos marca los mínimos de la capitulación que tuvimos en el 2025 y los mínimos del bear market del 2022, este punto es tremendamente importante y yo estaría realizando nuevas compras en la zona de los 1.700. Si
llegamos a este punto, no lo logramos resistir y caemos de nuevo hacia la zona de los 1500, estaría acumulando fuertemente también, dejando un poco de liquidez por si cae en un escenario muy bajista hacia la zona de los 1400, pero cada vez veo menos probable que Ethereum corrija hacia esos niveles tan profundos. Recuerden que Ethereum tiene el potencial para alcanzar nuevamente sus máximos históricos. Estamos hablando que si llega a la zona de los $5,000, $4,900, serían subidas de más de un 230% si se logra acumular en esta franja verde de los 1500. Pero Ethereum también está presentando una gran oportunidad. Relacionado con el sector cripto, claramente Strategy, recordemos que tiene una mayor volatilidad que Bitcoin y yo estaba acumulando desde los 140 en estos puntos de líneas verdes que ven ustedes aquí. Creo que puede dejar un patrón similar, como ven ustedes, este de blanco, que fue el que hizo en el ciclo anterior. Y estamos hablando de que simplemente con que Strategy llegue a la zona de máximos del ciclo anterior, estaría llegando a los $400 por acción, serían subidas de alrededor de un 340%. Y yo estaría vendiendo en estos puntos si finalmente se da esa subida. No tengo más de un 10% del capital en esta posición en Strategy, pero tengo alrededor de un 8 o 9%. Soy completamente transparente con eso y estoy esperando una última capitulación, tal vez hacia la zona de los 70 para promediar más. Si no se da, bueno, tal vez en los próximos 100 días, 90 días, estemos marcando el mínimo definitivo antes de comenzar con ese mercado bajista, por lo que estamos muy cerca de esa etapa. Otras altcoins que están también en una zona de compra interesante. HBAR, mucha gente se olvidó de esta, llegó hacia la zona de los $0.4. Ha caído un 83% y para mí está en zona de compra, que puede corregir otro tal vez 10% más, 15% más, llegar hacia la zona de los 5 centavos antes de marcar sus verdaderos mínimos, sí, pero vemos que posiblemente estamos hacia esta línea de tendencia, color verde, que no se ha confirmado y estamos actualmente en la zona de los 6,5 centavos, entonces simplemente con que HBAR dé un movimiento bastante posible de un 35%, en el corto plazo se podría aprovechar. No sé, sinceramente, si en el próximo ciclo va a marcar nuevos máximos históricos. Eso sí es poco probable, o al menos no tan probable como monedas como Hype o XRP, eso lo vamos a ver más adelante, pero vean ustedes que acumulando en este punto y vendiendo en los próximos meses en esta línea de tendencia también son rendimientos de más de un 80%, por lo que está en zona de compra en spot. Importantísimo también Hype, muchos en este punto estuvieron acumulando pensando que ya se iba hacia la zona de los $100, entró bastante hype en la moneda Hype, pero hablábamos de correcciones en el grupo, mencionamos hasta que no corrija al menos un 30% no volvería a estar en zonas de compra, corrigió un 33%, yo estuve acumulando en la zona de los 56, la posición va ligeramente en ganancias, ese es un trade del corto plazo, pero también la estoy acumulando en spot, si cae hacia la zona de los $49, compraré un poco más, y si cae hacia el punto ideal, que es este círculo color naranja, en la zona de los $43, $44, estaría comprando más agresivamente, con una caída ya de un 43%, buscando niveles superiores a los $100 para los próximos 18 o 24 meses, aproximadamente 2 años. Y vean ustedes que esta zona, como les mencioné, los $43 sería después de una corrección de un 43% y estaría siguiendo esta línea de tendencia. Aquí sí, definitivamente zona de compra. A mí me gusta no esperar los últimos precios, sino ir acumulando desde antes y tener paciencia. Pero poco a poco va a ser cada vez más difícil llegar hacia estas zonas porque tenemos resistencias, por ejemplo, esta media móvil también de 200 sesiones. Pero veremos si en los próximos 90 días Bitcoin corrige. Con que Bitcoin corrija un 15%, Hype puede corregir el doble y tal vez ya nos acerquemos hacia esa zona de los $42 por moneda Hype. Importantísima también Solana. Esta no la he acumulado aún. Sigo esperando la zona de los 57, 47 y $37, que de máximo sería una corrección de un 80 a un 88%. Recuerden que ahorita el interés en el sector cripto está muy bajo. Cuando Solana en el ciclo del 2021 corrigió un 97%, esa fue una caída muy agresiva. En parte esa caída se debe al crash de FTX, que tenía una gran cantidad de suministro acumulado en Solana y el activo recibió o estuvo más bien en sobreventa por bastante tiempo, pero estamos hablando que la caída de media pudo ser hasta la zona de los $22 y vean que tuvo una revalorización de un 1300%. Creo que Solana no necesariamente tiene que sí o sí llegar a la zona de máximos en el próximo ciclo, pero nuevamente comprando en la zona de los $47 de media, que estamos hablando de una corrección de un 30% más, vendiendo en ese recuadro amarillo, serían igual un rendimiento excelente, más de un 300% si se mantiene en spot. En cuanto a XRP, marcamos este rellenamiento de la mecha desde hace meses. Mencionamos en esta zona que era muy probable ver caídas de al menos un 50%. Ya las tuvimos. De hecho, desde máximos han sido caídas de un 73%. Ya esto lo podemos borrar. Fue correcto el análisis que hicimos y desde esta zona, si han estado siguiendo los videos del canal, mencionamos que entre el dólar y la zona de los 0,8 centavos, $0,75, perdón,
son buenos puntos para acumular. Ya llegamos a esos niveles, estamos por debajo del dólar en el XRP. Sí, ustedes acumularon el XRP por encima de la zona de los 1,8 dólares en FOMO después de este movimiento de subida, tienen que hacerse la pregunta de por qué no quisieran acumular cuando ya el activo tiene un descuento desde esos puntos promedio de un 55%. Yo ya empecé a acumular XRP en esta zona de aquí y a medida que vaya cayendo, un punto muy importante es esta zona de aquí, que tal vez lo veamos para inicios del 2027 en la zona aproximada de los 0,75 dólares. Zona de compra muy buena. Estamos hablando de que XRP podría tener revalorizaciones desde este punto de un 700% si llega a la zona de los 6 dólares. Y si ni siquiera es capaz de alcanzar la zona de máximos, y si encuentra una resistencia en esta gran zona de distribución que hizo, igual comprando en los 75 centavos, son subidas de más de un 150% que se puede aprovechar y ahí asegurar la operación. Esto, lo que les planteo es en compras en spot. Todavía creo que no han llegado los mejores puntos para acumular altcoins, pero definitivamente estamos en zonas cercanas. Vean ustedes que la dominancia de USDC y USDT, que son las principales stablecoins, ya está en puntos muy altos. Ya tuvimos ese sprint de aquí, con este toma de liquidez justo en la zona de los 4,8%, y desde ahí el activo ha venido subiendo y estamos finalizando la fase E. Esta fase puede que ya haya finalizado o que ese último impulso en los próximos 70, 80, 90 días que nos lleve hacia la zona de compra del ciclo, como pasó en el ciclo anterior, o puede que no lo tengamos. Sea como sea, son buenos puntos de compra. Aquí son excelentes puntos de compra y aquí serían los mejores puntos de compra, pero ya estamos en la zona alta del rango. Recordemos que entonces esta gráfica nos dice que alrededor de un 11% de todo el capital que hay en las criptomonedas está en USDC y USDT. Eso nos muestra una gran capitulación del FOMO que hubo en esta etapa aquí y que ya van siendo buenas zonas de compra. El interés ha bajado muchísimo. De hecho, las personas que están viendo este video probablemente tengan buenas ganancias en los próximos 2, 3 años. Estamos hablando como máximo. Porque a Bitcoin no le queda mucho. Ya ha cumplido 316 días de mercado bajista. Pueden quedar tal vez 50 días más si los ciclos se repiten y no hay una caída mayor en las bolsas. Que por cierto, más tarde voy a grabar un video hablando del S&P 500 y el Nasdaq. Pero estamos hablando que si se repiten los ciclos, podríamos ver subidas de Bitcoin tranquilamente hacia la nueva línea de tendencia alcista, acercándose a los 180,000 o 200,000 dólares para el 2029. Entonces, importantísimo tomar eso en cuenta. Acciones relacionadas con las criptos, bueno, yo estaba acumulando Coinbase en la zona de los 162 dólares, la posición va en negativo, y si cae hacia la zona de los 120 dólares, 125 dólares, se podría ir promediando, pero creo que Coinbase tiene el potencial de por lo menos visitar nuevos máximos, que con un precio promedio en los 130 serían subidas de más de un 150%, y Circle igual, Circle puede que ya haya marcado los mínimos. Yo estuve comprando en esta etapa, va un 15% arriba y estaría comprando nuevamente si tenemos un retroceso hacia la zona de los 65 dólares aproximadamente. Creo que Circle en los próximos años podría llegar por lo menos hacia esta zona. Vean que ni siquiera sería zona de máximos, acercándose a los 140 dólares y comprando en esos 65 dólares que menciono, que no está muy lejos. O sea, podríamos tener una corrección de un 7% más. Son subidas de un 100%, no aseguradas, pero sí definitivamente en buenos puntos de compra. Recordemos que los que están comprando en esta etapa están comprando precios de media un 36% inferiores que los que acumularon en puntos más altos. En cuanto al índice miedo que dice, tenemos que estamos cerca de llegar a territorio neutral con la capitulación que tuvimos hace un mes hacia la zona de los 57,000 dólares, volvimos hacia miedo extremo y si tenemos una nueva capitulación podríamos acercarnos nuevamente hacia esas zonas que ya definitivamente serían cada vez con más seguridad zonas de compra. En cuanto a las tasas de interés, es positivo que hayan menos probabilidades de que suban las tasas de interés. Hay un 67% de probabilidades de que las mantengan para la próxima decisión en 32 días. Y esto podría generar subidas en Bitcoin. Veamos qué sucede porque, como menciono, todavía quedan bastantes días. En cuanto a la gráfica que extrapola el ciclo anterior, pero en el futuro nos marca que estaríamos pronto, aproximadamente para el 20-22 de agosto, de ver subidas hacia la zona de los 70,000 dólares. Se alinea con esa barrera de máximos que les mencioné al principio del video. Y luego ya esa capitulación va a ser niveles cercanos a los 50,000. Yo no creo que corrija, como menciono, por debajo de la zona de los 52,000. Pero dejo ese escenario abierto con un poco de liquidez para acumular y de ahí nos marca una posible subida. Nuevamente, el interés en Bitcoin está en zonas muy bajas. Vean ustedes que en los últimos 5 años se acercó hacia la zona del 23. En el mercado bajista anterior estuvimos
en niveles cercanos, incluso superiores de la zona del 23, 25, 26 durante meses, y justamente las personas que acumularon esa etapa acumularon por debajo de los $22,000 y tuvieron rendimientos superiores al 500% si vendieron en zonas cercanas a máximos. Justo cuando hay gran interés y son los peores unos de compra, normalmente la gente está interesada. Ahora que hay bajo interés es cuando es buena etapa para acumular. En cuanto a los rendimientos mensuales, agosto un mes completamente plano. Tenemos que septiembre de media los meses son bajistas, por eso menciono que si en los próximos días, en los próximos 15 días de agosto tenemos esa subida, podríamos ver esa capitulación en septiembre, lateralizar en octubre en zona de mínimos y ya que se marquen los mínimos en los próximos 60 días. Entonces estamos en una etapa muy interesante del mercado. En cuanto a los ETFs de Bitcoin, vean cómo lentamente se han recuperado de esta capitulación masiva que tuvimos alrededor de 3 meses. Ya el sentimiento se ha reiniciado. Recordemos que los ETF salieron a cotizar alrededor de los $40,000 y no estamos tan lejos de esos niveles de precio. Y hay días de salidas, hay días de flujos, pero alrededor podría decirse que en media entran unos $50 millones por día. Entonces definitivamente esas ventas agresivas por parte de los ETFs ha disminuido. Algo curioso es que Strategy en el último año ha comprado, me parece que más de 150,000 unidades de Bitcoin. Solo ha vendido alrededor de 4,000. Y lo que hablan los noticieros es de esas ventas. No hablan de los otros 150,000 unidades de Bitcoin que han logrado acumular. Entonces definitivamente Strategy sí ha hecho un mejor trabajo que en el ciclo anterior, logrando acumular a medida que el activo vaya cayendo. Ya no ha hecho compras, evidentemente por la caída de su acción preferente, pero sí logró acumular bastante y es poco probable que la liquiden. Bitcoin tendría que caer por debajo de los 35,000 y mantenerse ahí durante meses. Por eso es que el FUD va disminuyendo con Strategy y les menciono que va haciendo buenas zonas de compra. En largo plazo, Bitcoin es probable que vuelva al top 5 de activos con mayor capitalización de mercado actual. Actualmente se encuentra en el top 15. Pero por eso les recuerdo que es importante también gestionar, tal vez, si les interesa este tema, un poco más las inversiones activas, haciendo trades en el medio y en el corto plazo, pero también es bueno tener una parte en Bitcoin y en activos, por ejemplo, como el S&P 500, el MSCI World, incluso en el oro a largo plazo. Entonces disminuimos esa posible volatilidad que vamos haciendo con los trades que vamos mencionando, si es que a usted le gusta analizar el mercado de una forma más activa. También, en cuanto al índice MVRV, estamos cerca de marcar o de llegar hacia la zona verde, que es cuando la capitalización de mercado cae por debajo del precio realizado, y esa sería la señal definitiva de que estamos sí o sí, o según esta gráfica, que estamos sí o sí en zona de mínimos. En el ciclo anterior estuvimos alrededor de 3 meses y si en este ciclo caemos hacia esta línea, esperaría que fueran menos tiempo, tal vez 1 o 2 meses como máximo, que se marquen esos puntos de compra ideales. Yo ya he ido acumulando, le recomendaría que no se espere al último dólar, pero si quiere ajustar un poco más ese punto de compra, estaría poniendo la atención hacia esta gráfica. Y en cuanto a las liquidaciones, se ha barrido la que estaba en zona de longs, ya quedan hasta los $60,000, $5 billones, y si Bitcoin sube a los 68,000, se liquidarían prácticamente el doble, $9 billones. Se ve más claro aquí como con estas caídas de Bitcoin ha recogido parte de esa liquidez. Si cae hacia los 61,500, la recogería prácticamente todo y serían zonas de buscar compras de nuevo, incluso posiciones en long con un stop asegurado. Si vemos un impulso fuerte hacia la zona de los $66,000, ya sea que recoja esta liquidez o no, igual aquí sería todo lo contrario, buscar shorts de cobertura o vender las compras que se hicieron en caso de haber comprado en la zona de los 62,000. Les recuerdo, pueden unirse al Telegram VIP, el link está en la descripción, ahí comparto todas esas operaciones, un acceso más directo, comparto también el curso inicial y las plantillas para que gestionen sus inversiones. Si el video le gustó, le dejo este de aquí donde explico la estrategia de inversión de Strategy. Me ayudaría muchísimo dando su like y suscribiéndose. Y nos vemos en el próximo video del día de hoy, donde estaría analizando el S&P 500 y el Nasdaq y algunas acciones en particular. Hasta el próximo video.